La pantalla tenemos ya, estamos buscando a Rodrigo y a Rodrigo Oria, tenemos ya a Gustavo Martínez, profesor de finanzas de la Universidad Francisco Marroquín. Siempre es un gusto, además. Gustavo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, el gusto es mío. Pues bueno, yo estoy un poco alucinando. Quiero decir, me estoy permitiendo el lujo de pensar, decía yo, nos vamos a ir desangrando poco a poco. En vez de matarnos y en una recesión, pareciera que los escenarios que descuenta todo el mundo es que esto vamos a ir poco a poco durante 2 temporadas y luego ya nos vamos a morir. Y entonces es cuando ya habremos bajado tipos, volveremos a empezar, porque estoy viendo las previsiones macroeconómicas, por ejemplo, del Banco Central Europeo, o las advertencias que ya daba ayer Powell, y da la sensación de que si vamos a tardar tanto en alcanzar el 2% con esta inflación de última milla, que dicen que bueno, es que es resistente, pero a la vez va a ir decreciendo la economía entre que bajan y no bajan tipos, la sensación es esa, es como nos van a ir dejando moribundos, no se sabe si para salvarnos al final o para pegarnos un guantazo. No sé si la lectura es correcta. ¿Qué estás viendo tú tras las palabras de todos estos bancos centrales, Gustavo? Bueno, yo estoy viendo un poco más de lo mismo, ¿no? Que los bancos centrales no tienen un rumbo claro tampoco y van decidiendo en función de cómo van viendo los datos y también en función de cómo le va indicando el mercado que tiene que actuar, ¿no? Yo creo que ayer el discurso de Powell intentaba ser hawkish, pero no podía porque había una contradicción entre sus palabras y lo que había graficado el dot plot de la Fed, que es el gráfico de puntos y, por tanto, la decisión de los comisarios, que son los máximos mandatarios a nivel mundial con respecto a lo que va a suceder con los tipos de interés en el año 2024. Y yo creo que hay un discurso un poco contradictorio, ¿no?, en la propia FED bueno, el Banco Central Europeo ni digamos, ¿no? El Banco Central Europeo va a rebufo de la locomotora que es la Reserva Federal. Son momentos complicados. Yo sigo apostando porque, desde luego, Europa ya está en un periodo de esta inflación clarísimo. En Estados Unidos es mucho más difícil porque, como hemos venido diciendo en este programa reiteradamente, meter a Estados Unidos en una recesión es complicadísimo y lo que en Europa es una recesión, en Estados Unidos es una pequeña desaceleración, ¿no? Y nada, yo creo que hay que seguir viendo cómo van evolucionando los datos. Si bien es cierto que es claro que ha habido un proceso desinflacionario donde sobre todo la energía y el petróleo, ya vemos que está cotizando en $70 el barril, está influyendo demasiado, pero yo ni mucho menos creo que el mercado esté reflejando la realidad de lo que se nos viene encima en los próximos años, ¿no? Vale, ¿y cuál es esa realidad? Ahora te pregunto por el petróleo porque yo no entiendo nada, y seguro que tú me puedes ayudar. Digo, no entiendo nada, yo ya no sé a qué se agarra el petróleo, cuando sube, cuando baja o cuando se queda en la mitad. La verdad es que no lo había visto nunca, pero se agarra casi cualquier cosa para hacer lo que le dé la gana. Pero bueno, Sí. yo ahora te pregunto por ese tema. Pero dices, yo creo que la realidad económica que se viene es muy distinta. ¿Qué se viene? Bueno, yo creo que, en primer lugar, los mercados están reaccionando de manera exagerada, con un optimismo que es, para mí, presenta una exageración que es demasiado boyante, ¿no? Yo no lo creo, ni mucho menos que los índices en máximos históricos estén justificando, o estos múltiplos esté justificado por beneficios empresariales. Más bien yo creo que es por una borrachera de ganas o también maquillaje a final de año. Muchos banqueros privados, gestoras, necesitan maquillar sus resultados bueno, yo creo que se está subiendo un poco al carro todo el mundo, ¿no? Pero hay que poner de relieve y tener muy en cuenta que tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's 500 y prácticamente todos los índices que están cotizando en máximos están cotizando a niveles de quantitative easing, que no es otra cosa que inyección de 100.000 millones de dólares mensuales en la economía, más tipos de interés al 0%. Y esta no es la realidad que tenemos ahora. La inflación es una inflación estructural y además aunque veamos los datos, está mejorando, pero es un proceso desinflacionario. Los precios siguen creciendo y la inflación es acumulada. No hay que olvidar que prácticamente desde que se inició la pandemia perdemos entre un 15 y un 20% de inflación tenemos. Es decir, la divisa se ha depreciado en esa cantidad, con lo cual yo creo que, bueno, pues si los índices recogieran bien que el suelo de tipos de interés no puede volver a estar en el 0% porque la inflación se dispararía claramente, pues yo creo que no deberíamos estar cotizando en estos niveles, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado. Claro, eso te iba a decir. Además, creo que te lo veía el otro día por ahí en redes, con esas cotizaciones del Nasdaq 30 veces, por ejemplo. Hoy el Dow Jones toca máximos, el SP también. Me sigo guardando el cartucho del petróleo, pero ¿dónde deberíamos estar? Porque cada vez que una tecnológica decepciona, yo ponía el ejemplo el otro día. Oracle presenta resultados, segundo trimestre,
dice que no está cumpliendo con lo que esperaba del negocio de la nube, que igual por ahí además se le escapa parte del beneficio, aunque espera que suban los ingresos, entre un 8 y un 10%, que no es poca cosa, y aún así se cae casi un 12% en bolsa, porque ahora mismo cumplir con la expectativa supone cumplir con lo mejor que te puede pasar prácticamente como empresa. Pero no solamente eso, José, es que además, ya te digo que para justificar un PER 20 o un 30 que está cotizando el Nasdaq ahora mismo, máximos históricos, necesitamos unos crecimientos empresariales a futuro de prácticamente un 30% al año. Es que es una bestialidad. Y no se puede justificar estos múltiplos, salvo porque los tipos de interés, como he vuelto a repetir, estén al 0% y el Banco Central Europeo, y la Reserva Federal esté inyectando cantidades ingentes de dinero, que no son otra cosa que las quantitative easing. Es decir, que haya una mano detrás impulsando la economía pues de una manera exagerada, ¿no? Y yo creo que por eso el mercado está pecando demasiado de optimista, ¿no? Te voy a preguntar, ¿me permites, Gustavo, que incorpore a esta tarde, a esta noche, a Rodrigo Oria, que ya está ahí colocado, director de inversiones Sebet Espinosa? Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Decía yo, cuidado que en esta tertulia, que normalmente tenemos los viernes, que mañana vamos a ir más relajados, aquí vamos desnudos, así que cuidadito. Rodrigo y Gustavo, que estaba hablando con Gustavo del petróleo y le quería preguntar por ello, porque si no me lo dejo en el tintero. ¿Por qué pasa lo que pasa? No termino de entenderlo. Hoy, ¿por qué sube un 2,7? ¿Es porque había caído mucho? ¿Por qué cae otros días? Si hoy se supone que están diciendo que la demanda va a ser más débil y además la OPEP tiene una pelea con la Agencia Internacional de la Energía, con Emiratos, con todo el mundo, que habla justo de lo contrario, de que los recortes no los quieren aumentar. Incluso Putin ha dicho hoy en el discurso, no, si yo bajo, o sea, me pliego a los recortes porque nos lo piden nuestros amigos árabes. O sea, como diciendo, todo el entorno del petróleo habla de bajar. Y justo hoy lo vemos subir. Yo, pues por eso les pregunto, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el entorno que veis vosotros en el petróleo ahora mismo? Adelante, Rodrigo. Vale, empiezo yo. A veces esto es como la bolsa funciona mucho así, ¿no? Cuando todo el mundo es bajista, sube, como ha pasado este año, y cuando todo el mundo es como optimista, yo me decantaría ahora porque sea bajista, aunque yo este año he sido bajista para la bolsa y en eso he estado equivocado. Lo bueno es que no he estado equivocado con mis inversiones. Lo digo siempre, aunque tu perspectiva macro en ciertas veces falle, lo importante es que el resto lo haga bien. Entonces, tema de petróleo. En el anterior programa dije que no veía un petróleo alcista y casualmente al día siguiente volvió a caer a $64, ¿no? Ahora todo el mundo dice, no, la demanda es más débil y sube. Es típico del mercado. Esto ya ha pasado. Cuando decían que el petróleo iba a subir, el petróleo bajaba. Yo lo que veo ahora mismo es que creo de verdad que el petróleo no vamos a ver un mercado alcista en el corto plazo, no vamos a ver petróleo a $100 como alguna gente preveía este año, sino que vamos a ver un petróleo débil y por eso parte de la OPEP está recortando producción porque lo que quiere es inflar, quiere reducir la cantidad de petróleo en circulación para que la demanda que hay, que está siendo más débil de lo esperado, pues haga subir el precio. Yo, por tanto, me decanto por un rango del petróleo entre $50 a $70 el próximo año y, bueno, es parte del mercado. Es cuando la gente está positivo, pues ocurre lo contrario. Es típico. Típico, pero claro, a mí me cuesta. Yo lo miro y me cuestan las razones, Gustavo. Bueno, es verdad lo que ha dicho Rodrigo, ¿no? Y además hay que reconocerle que él apostó por un barril de petróleo en estos niveles y está aceptando, ¿no? Yo soy más optimista, si se puede denominar optimismo hablar de un barril de petróleo más caro, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo el petróleo es alcista, ¿no? Por todos las restricciones que hay a la producción, porque además la OPEP necesita tener un precio del petróleo por encima de $75 porque si no sus países incurren en déficits fiscales que no se pueden permitir y porque además el mundo necesita entre 90 y 110 millones de demanda para poder funcionar de manera entre correcta y óptima, ¿no? Dicho lo cual, al corto plazo es completamente random, ¿no? Yo creo que en eso, pues cualquiera que sepa de mercados y siga los mercados día a día, pues hay muchas cosas o muchas cotizaciones que no te explicas. Si no los value investor, no ganaríamos dinero si el mercado no fuera tremendamente ineficiente en el corto plazo. Por tanto, que a mí el petróleo baje o suba en función de lo que haga la demanda o la oferta a corto plazo o de las expectativas que se esperen, pues tampoco le doy demasiada importancia porque creo que hay demasiado
opiniones que no son correctas o demasiado dinero que no debería estar ahí, etcétera, etcétera. Las ineficiencias en el corto plazo son claramente exageradas siempre y de eso se trata hallar valor, ¿no? De que el corto plazo es ineficiente y el largo plazo es eficiente. Dicho esto, yo creo que a largo plazo vamos a entrar en un superciclo de commodities y el mundo tiende a la inflación casi seguro, ¿no? Tenemos un ataque clarísimo a la globalización, un socialismo que está muy extendido y una deuda pública que no para de crecer y no puede refinanciarse de otra manera que no sea empobreciendo a los ciudadanos y al ignorante que no sabe que la inflación es un impuesto que el político le pone oculto, ¿no? Ahora voy con esa película porque yo no dejo de ver los índices en máximos. Antes hablabas o tipos cero o empresas con un crecimiento del 30%. Claro, es que lo que descuenta el mercado es que pase lo que pase me van a ayudar. O sea, es evidente. Es decir, si va bien, subo porque va bien y si va mal, mejor. Porque nos van a inyectar un cerro de dinero que no hemos visto venir en tiempo. Y entonces, otra vez sigo subiendo. Y con eso es muy complejo. En algún momento me imagino que esto puede reventar. Bueno, aprovecho y os pregunto. Os quería cambiar al uranio y preguntaros también por algunas cuestiones en las materias primas y cierto cinismo en muchos países en los movimientos de las materias primas. Pero ya que estoy con esto, os pregunto por el mercado. ¿Dónde está el fallo? Es decir, ¿en qué momento? Porque si va bien, porque va bien. Y si va mal, porque me rescatan. Pero ¿en qué momento? Igual que en 2008 pasara que alguien dijo, mira, véndelo todo porque esto no vale lo que vale, y se lo cargó. ¿En qué momento veis que esto pueda partirse? Que esta cadena en la que acaba de entrar el mercado pueda salirse y romper. Esto es lo que está pasando este año. Yo creo que si hace un año le hubiéramos preguntado a la mayoría del consenso, a los analistas o a la gente común, hubieran dicho, ¿crees que la bolsa con los tipos casi al 6% podría estar batiendo máximos? Pues la mayoría de la gente hubiera dicho no. Pues el mercado nos ha sorprendido, ¿no? Viendo un SP500 a 4.700, lo cual a mí me sorprende personalmente. Y creo que aquí coincido con Gustavo que va a estar muy complicado justificar estas valoraciones de acciones en el futuro, con cómo está comportándose el mercado del petróleo y la demanda mundial. Yo lo veo complicado. No apostaría a indexarme al SP500 el próximo año. La opción buena ha demostrado ser indexarse al SP500 este año o comprar Bitcoin también, que ha sido otra de las buenas apuestas que ha salido rentable. Bueno, yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Yo creo, a ver, hay que explicar a los oyentes y a los televidentes que los mercados descuentan siempre expectativas. El precio trata de descontar segundo a segundo con la información nueva que se va incorporando lo que va a suceder a futuro en los mercados, ¿no? Por eso yo mismo en el año 2022, 2021, cuando todo el mundo decía que había que estar en liquidez y que los mercados caían, que era cuando el mercado caía, yo estaba descontando ya el pivot de la Fed, ¿no? Sabía que más tarde o más temprano iba a venir y por eso las bolsas están en máximos ahora. Lo que no significa que sea sinónimo de que ahora que está subiendo todo, yo empiezo a situarme en la posición contraria. Yo no me meto en el ETF ahora ni borracho, en un ETF del Standard & Poor's 500 ni borracho, ni del Nasdaq ni borracho. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de sentido que en un mundo donde la estanflación está claramente instalada y en Europa ya lo estamos viendo, los índices estén cotizando en máximos históricos y pagando una rentabilidad real que prácticamente está entrando en terreno negativo. Si te compras un ETF del Nasdaq, por mucho que quieras descontar beneficios empresariales crecientes, a no ser que descuentes un 30%, un 40% de subidas anuales, lo real es que estás recibiendo un tipo de interés real negativo. Es decir, estás comprando algo para perder dinero, sí o sí. Bueno, alguien podría decirme, bueno, es que estás comprando calidad, pero es que no estás comprando calidad en tanto en cuanto hay una tesis de inversión detrás fundamentada, porque hay que recordar que la gran parte del dinero que está metido en índices y en ETFs es de personas que no tienen una tesis fundamental detrás. Y eso es lo que hace que las bolsas, los índices y los activos financieros en general... Perdona, Gustavo, termina. No, dale. No, te iba a decir, hay una estrategia clásica, ya que comentas este asunto del ETF, etcétera, etcétera, y en concreto que mencionas el Standard & Poor's 500, hay un clasicazo que es coger un ETF tipo Vanguard del S&P 500 e irle metiendo ponderar, vaya, que cae metes, que sube metes y te quedas ahí. Y si miras los históricos en 10 años, siempre sale bien. Creo que hay una vez que no, pero si te esperas al año siguiente ya está otra vez bien. Bien me refiero que le sacas en positivo pues bastante más de un 3. Eso ha pasado toda la vida. Y entonces, ahora de repente, oigo a alguien como tú
que me asusta porque te tengo en muy buena estima y con mucha credibilidad, decirme, no, esto ni lo toques. Y es un clásico de estrategia. Quiero decir, esto que acabo de decir yo es una cosa como en básico. Y donde la gente metía, sacaba dinero y no tenía una formación, como dice Gustavo, no había una querencia detrás, no había una lógica de nada. Simplemente, bueno, tú ponlo ahí, que es el sitio, ¿no? Claro, tú me dices, ahora ni loco, ¿pero por qué? O sea, ¿qué veis que pueda romperse de verdad? O sea, ¿dónde está el punto? Vosotros que sí que miráis bien los números. Mira, me gustaría matizar una cosa, José. A mí hay mucha gente que me pregunta y me dice, oye, ¿debo entrar en Standard & Poor's 500? Y yo le devuelvo la pregunta y le digo, ¿a qué plazo vas a ir? Si vas a ir a 2 o 3 años o 4 años, pues yo te diría que no, que te esperes, porque yo veo el índice bastante caro. Si vas a ir a 20 años, me da igual, porque ¿qué más da que cojas el índice un 10% abajo o arriba si el largo plazo te va a hacer multiplicar varias veces? Y la estrategia de CA funciona en el Standard & Poor's 500. Es verdad que puedes comerte un periodo lateral del Standard & Poor's 500 ahora, que es probable que pueda suceder de varios años, pero a largo plazo las economías de escala son las que son y en Estados Unidos estamos hablando de un país que tiene un foso defensivo que no lo va a perder en los próximos 3 décadas quizás, ¿no? Entonces, bueno, yo sí recomiendo comprar Standard & Poor's 500 a largo plazo y ya hemos visto que batir al índice es prácticamente imposible, nada más que unos pocos gestores del mundo lo consiguen y si vas a corto plazo, pues meterte en algo que te está pagando un tipo de interés real del 0%, pues no me parece la mejor estrategia cuando hay empresas que están cotizando a 4 o 5 veces beneficios y que lo normal es que multipliquen por 2 o por 3 en los próximos 5 años, ¿no? Sí. Pero no me estáis respondiendo a una cuestión, o sea, te agradezco la franqueza, con el tema del Standard & Poor's y lo que yo decía, esa estrategia famosísima de ir ponderando y quedarte allí 10 años, que es una cosa a la que hay que estar, o sea, es mejor ir metiendo y no mirarlo, porque efectivamente, como dice Gustavo, igual un año te comes una caída espectacular, así que mejor no lo mires y ya está. Pero yo os preguntaba qué se puede romper, así como se vio clara... Claro, se vio claro cuando pasó, quiero decirte, no estaba tan claro cuando estaban, pero cuando alguien empezó a mirar cómo estaban indexados los derivados, cómo se habían recolocado, cómo esas subprime y esos paquetitos que a su vez estaban reasegurados en el fondo y por debajo les faltaba cierto valor y lo que tenían no valía lo que decían, cuando alguien se dio cuenta y dijo véndelo todo, el primero le sacó algo de pasta, el último, pues bueno, se arruinó, ya vimos aquello, gente se está saltando por las ventanas, recordarán ustedes todo lo que ocurrió. Pero, ¿qué se va a romper ahora? Porque ha entrado el mercado en un ciclo en el que si va a ir bien subo y si va mal subo. Y eso es raro. Yo voy a ser honesto, José, no lo sé. La verdad, si lo supiera, no estaría aquí hablando con vosotros. Hombre, igual no sí, porque me caéis muy bien. Quizás sí, porque me caéis muy bien, pero yo no lo sé, no sabemos. Yo no sé qué se va a romper, porque los mercados son muy opacos, los mercados de financieros, los bancos, lo que es la banca a la sombra, crean muchos productos que la mayoría de la gente no sabemos, porque aunque entres en las cuentas no lo publican, son operaciones que son entre partes. Entonces es muy difícil saber exactamente lo que está ocurriendo dentro del sistema financiero, es como un agujero negro. Yo creo que sí que vamos a ver S&P 500 a 5.500, 6.000, Dow Jones a 50.000. A mí yo lo que creo es que pasaremos antes por 37.000, 3.700 de S&P 500 y volveremos a ver Dow Jones a 30.000 o a 30.000 antes de pasar a esos niveles, a romper máximos históricos. Sería lo más propio por cómo estamos y en la situación actual. Y me preguntabas antes del uranio. Bueno, tenemos el uranio, ya casi tocó los $90 de precio. Está sufriendo una subida en vertical. Ya dijiste, te está Bueno, quedando suelto, te falta, como dicen los buenos periodistas, yo ya lo dije. Gustavo. Enhorabuena, Rodrigo, porque es verdad que lo ha dicho y hay que decirlo públicamente. Oye, mojarse en público y mojarse en una televisión es de valientes. Y más sobre aquí, todo cuando... y más aquí, que como diría él, no es un sitio donde no te vea nadie, Rodrigo. No, pero tú sabes, José, que hay mucha gente con la guadaña detrás esperándonos para atizarnos. Lo que pasa es que nosotros somos grandes profesionales y no hablamos en saco roto. O sea, y además es que yo estoy predispuesto a equivocarme. De hecho, me he equivocado muchas veces y en los mercados tienes que asumir cuando te equivocas porque de los errores se aprende, ¿no? Esto es darwinismo puro y los mercados son darwinismo puro. Volviendo a la pregunta que haces, bueno, preguntar por un cisne negro es casi una incongruencia porque no lo digo que sea tú incongruente, sino en general la pregunta porque si no, no sería un cisne negro, ¿no? Si fuéramos capaces de dilucidar qué se va a romper, pues seríamos dioses, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que los tiros van a ir por el lado de la inflación. Yo creo que el mercado está descontando demasiado rápido un proceso de desinflación que no lo veo tan claro y es probable que si suben los tipos de interés porque haya un repunte de la inflación a futuro,
haya balances, sobre todo de entidades financieras, que son las más intervenidas y más rescatadas, que sufran mucho y los bancos centrales tengan que volver otra vez a abrir ventanas de liquidez que provoquen una especie de quantitative easing encubierto que provoque otra inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde por donde se puede romper algo, si es más probable, ¿no? Porque el resto de rupturas tipo políticas o tipo geopolíticas, como que haya una guerra o cualquier cosa que no puedes prever, siempre son claras oportunidades de compra que el mercado ve como algo que es tremendamente pasajero, ¿no? Y una pandemia o cosas así, como decía Bill Gates el otro día, pues tampoco es... lo puedes predecir y además intentar hacerlo es absurdo, ¿no? Así que yo creo que si cogemos los números y nos ceñimos a la lógica, al sentido común y a los balances más propensos a sufrir en un estado como el que estamos de esta inflación podrían ser los de los bancos, y ahí es donde está el problema, porque los bancos son los que expanden la oferta monetaria mediante la creación de depósitos bancarios, que no es otra cosa que otorgar nuevos préstamos, ¿no? Y si eso se termina parando, pues la rueda se para, la música se para y entramos en un proceso que es el que le gusta a Rodri y el que descuenta a Rodri, deflacionario a tope, ¿no? Veo o va a pasar. Bueno, con todos estos movimientos, una última, ya que estáis con el asunto de lo que apuesta el mercado, lo que mira el mercado, lo que dice el mercado. Han empezado a pronunciarse sobre Argentina las grandes casas de análisis. Creo que ha sido Goldman Sachs la última, que se ha puesto a decir que hay que comprar bonos soberanos de Argentina, que llama bastante la atención, porque hasta antes de ayer esto no se tocaba y ahora hay que comprar bonos soberanos de Argentina. La confianza en Milei del mercado es espectacular, y eso que le están atizando ya, lleva 3 días y están ya que si no cumple, que si te arrodillarás ante China, que si... O sea, ya está pasando un poco de todo, porque aquí, bueno, pues ganar y que te den es todo uno, da igual de dónde vengas, si es libertario, libertario, si es comunista, comunista, pero te van a arrear. El caso es que Goldman Sachs empieza a pronunciarse con esto. Yo normalmente cuando lo dicen las grandes casas tiemblo, no les voy a engañar, pero aquí veo como un atisbo de intentar insuflar confianza al sistema argentino, que me resulta curioso que lo haga una casa extranjera como esta. ¿Qué se están jugando allí? ¿Qué quieren sacar? ¿Están en el corto plazo los de Goldman y cuando entremos todos nos van a sacar? ¿O de verdad piensan que es un buen momento para empezar a intentar, oye, pensar en que Argentina va a dar buenas rentabilidades? ¿Qué sé yo? Quiero recordar a Grecia en la crisis de deuda, ¿no? Que pagaba con los bonos un 22%, llegó a pagar. Y con que pensaras que no se iban del euro, oye, no era ni tan mala la inversión. De repente le sacabas un pico. Pero claro, había que estar ahí, porque como se fueran, te llevabas un susto, que no era lo mismo. ¿Cómo veis vosotros esta evolución del bono argentino, lo que puede pasar allí, las primeras medidas de Milei? ¿Cómo no? Os iba a preguntar por esto, Gustavo, Rodrigo. Bueno, tema Argentina. Es un sitio, con todo el cariño a los argentinos, no sería una apuesta a la que metería todo mi dinero, la verdad. Porque yo le deseo un futuro brillante a Argentina y si hace las reformas que plantea Milei, creo que el país de verdad va a empezar a funcionar. Pero de ahí a ponerte a comprar bonos soberanos argentinos, primero habrá que preguntarse en qué divisa los compras, porque si son en pesos, si la economía empieza a remontar, sí, el peso se va a parar de sufrir esa devaluación tan terrible que lleva estos años. A mí es un sitio que me daría un poco de reparo invertir sobre todo en bonos. Yo ahí tendría cuidado. Eso sí, como empieza a salir bien, el que compre bonos la va a sacar fuera del estadio. Yo, José, yo creo que estoy de acuerdo con Rodrigo. Ahora va a haber mucha volatilidad en Argentina, pero los mercados, yo creo que Goldman Sachs está en lo cierto, ¿no? Los mercados tienen que primar y tienen que premiar todas las medidas que sean liberales y que vayan a favor de la propiedad privada, de la reducción del gasto público, del crecimiento de las economías de escala y en general de la generación de riqueza, ¿no? Y eso es lo que Milei al menos quiere poner en marcha y de hecho ya están empezando a tomar medidas que son generadoras de economías de escala, ¿no? Dicho esto, mi apuesta no sería si los bonos, que yo creo que sería un buen momento para comprar bonos, si todo eso sale para adelante, sin duda alguna, porque puedes multiplicar varias veces debido a que la tasa interna de rentabilidad de estos bonos caerían como consecuencia de un aumento de la demanda al percibir que son de menor riesgo y la calidad crediticia argentina mejorará en el momento en el que la inflación se reduzca. Dicho esto, hay que tener en cuenta una cosa. No es que Milei y sus medidas vayan a funcionar. No, las medidas de Milei y lo que tiene en mente
funciona siempre, el 100% de los casos. Lo que no funciona es el socialismo. La cuestión es esa, la cuestión es, comprando bonos, estás apostando a que Milei va a poder sacar toda esa batería de medidas hacia adelante. Eso va a poder ser posible en una economía, en un país como Argentina, donde Buenos Aires es probablemente la ciudad más socialista y más estatalizada del mundo. Quizás saliendo de Buenos Aires la gente está más liberalizada y que no ha cambiado el gobierno porque su mentalidad haya cambiado del socialismo al liberalismo de la noche a la mañana. Es que ha cambiado porque la gente ya no puede más, porque se está empobreciendo a marchas forzadas debido al cáncer metastasizado del socialismo, ¿no? La cuestión es, ¿va a poder sacar Milei adelante todas las medidas que tiene? Porque Argentina está en un 50% de pobreza ya. El 50% de la población está en pobreza con una inflación de 150% interanual y del 5.000% acumulada. Mi pregunta es, Milei para avanzar 10 pasos va a tener que retroceder 2 o 3. ¿Va a ser posible en una economía, en un país socialista que depende mucho del Estado que eso suceda? ¿Le van a permitir a Milei eso? Porque yo no lo creo. Yo no soy optimista con... sí soy muy optimista con las medidas de Milei, pero no soy optimista con que Milei vaya a poder sacarlas adelante sin que haya revueltas o le hagan la cama y al final acaben cambiando el gobierno, ¿no? Sí, Y al final, eso es lo que le pasó a Macri y el cambio era mucho menor. ¿Qué ibas a decir, Rodrigo? Perdona. A mí me gustaría decir que... Perdón. Un segundo. Nada, se ha puesto enferma Christine Lagarde, no se iba a poner también nervioso, Rodrigo. Me pongo nervioso. El shock que va a sufrir Argentina, si hace la mitad de las reformas que quiere hacer Milei, va a ser terrible en el corto plazo. Argentina lo va a pasar muy mal. Porque esto es como cuando tienes una resaca de maquinita, de impresión, de billetes, y paras la emisión. No de repente estás bien. Es como si hubieras estado bebiendo toda la noche alcohol y te has pillado un tremendo y estás con la resaca y cuando paras de beber no te encuentras mejor. De hecho, si sigues bebiendo, te encuentras mejor. Entonces, va a tener que sufrir un día de resacón muy grande. Argentina lo van a pasar muy mal, todo el país. Y la pregunta es si van a aguantar el tirón del sufrimiento que tienen que hacer para poner las cuentas en orden. Porque la resaca, ¿no? Dices. Va a ser muy grande la resaca. Esto no va a ser levantar el país en 3 meses, van a estar creciendo. No, van a tardar, como en todos los casos en general, de shock, de medidas de liberalización en la historia, se pasan años muy duros. Estonia, cuando cae la Unión Soviética, que ahora mismo Estonia está casi superando en PIB, creo, en PIB per cápita a España, pasaron años muy duros. Ahora, sí, ahora no se han superado, pero pasaron 5 o 10 años de trabajo muy duro. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Yo es que tienes que tener una mentalidad muy fuerte y ser educacionalmente, estar preparado, ¿no? En la escuela austríaca, en el liberalismo, en los mercados financieros para comprender que necesitas pasar 2 años de resaca dura para luego poder crecer. Yo no sé si los argentinos van a tener paciencia y ahí es donde yo estaría precavido con respecto a la compra de bonos, porque como vuelve al socialismo, el bono se pega una leche que no te cuento, ¿no? Bueno, no lo sé, vamos a verlo y vamos a comprobarlo. Si tiempo vamos a tener nosotros en concreto para mirar lo que pasa allí, la verdad. Y vamos a ver si funciona. Desde luego este año va a ser espectacular. Y no lo digo yo, lo dice Luis Caputo mientras anuncia las medidas. Fíjense cómo será la cosa que a Milei le pareció que no era suficientemente claro Caputo en el guantazo que se iban a llevar los argentinos con las medidas y le hizo grabar otra vez el mensaje. O sea, había grabado un mensaje con las medidas, lo iban a publicar tras el cierre del mercado en Argentina y lo regrabó y no volvió a publicarlo hasta 2 horas después porque Milei al verlo dijo que no estaba siendo suficientemente claro con el dolor que se iba a sufrir en Argentina con todas estas medidas a lo largo especialmente del primer año. O sea que el 2024 que se viene en Argentina, como dice Gustavo, vamos a ver si se aguanta. Porque una cosa es, lo he votado, empiezo y creo que va a ir bien, y otra es empezar a incrementar los niveles de pobreza, que la inflación se siga disparando, aunque sea momentáneamente, que pese a que te den confianza en el exterior, no permee $1 al ciudadano medio, que es lo que va a pasar durante todo el próximo año. Y ahí vamos a ver si, como decía bien Gustavo, y además creo que la palabra es esa, no termina habiendo incluso revueltas y frenan todo este impulso que lleva Javier Milei. ¿Sabes, José, lo que más me preocupa, Rodrigo? Y a los televidentes les digo,
que van a volver a engañar a la gente, lo más probable, porque ya estamos viendo aquí que desde el segundo uno que está Milei, el otro día salía un titular de un periódico, que no voy a decir cuál es, en el que decía que Milei había devaluado el 50% la divisa oficial, cuando lo que había hecho era igualarlo a la cotización real, que es la cotización de mercado, que es el dólar blue de los 400 pesos por dólar que se intercambia en el mercado a los 1.000, y ya empezó todo el mundo con Milei tiene un aparato detrás de socialismo, detrás de intereses, detrás de mafia detrás, que me preocupa bastante, ¿no? Porque yo creo que al final van a terminar tergiversando absolutamente todo y terminarán por engañar a la gente seguro, ¿no? De momento lo que hace es intentar que haya el vocero, el portavoz, vaya, del gobierno todos los días, da una rueda de prensa, todos los días, atiende cada mañana a los medios, se dedica exclusivamente a eso y el tipo además sabe también bastante de economía, en concreto para ir al detalle con estas cosas. Sí. Vamos a ver lo que dura y si dura. Rodrigo Oria, desde Siebet Espinosa, Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. Siempre es un placerazo, aunque hoy sea jueves y no viernes, teneros con nosotros. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo. Nosotros vamos a frenar 20 segundos. Por cierto, que ya que hablábamos de inflación, de tipos